Señal de la mañana, conectados con Colombia. Protagonistas. 6 de la mañana, 53 minutos, protagonistas en el ámbito internacional a esta hora aquí en Señal de la Mañana, a propósito del triunfo de Javier Milei, que ya les comentábamos, se logró la presidencia allí en Argentina, este economista de 53 años, luego de una campaña política bastante controvertida, y saludamos justamente a esta hora a Alberto Medina, él es periodista y consultor político allí en Argentina. Alberto, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo estos minutos con ustedes. Bueno, Alberto, ¿cómo llegamos a esta instancia finalmente en la que Javier Milei logra la victoria? Y hablemos un poco de quién es Javier Milei, cuáles son esas cosas que había hecho antes de ser candidato a la presidencia. Bueno, Javier Milei es un economista muy prestigioso en la República Argentina, que ha tenido un largo recorrido en los medios de comunicación, con un estilo muy disruptivo desde lo comunicacional y con ideas, por supuesto, bastante también controversiales a lo largo de sus debates en la discusión política de todos estos años. Eso le ha valido tener una presencia muy potente en las redes sociales y, por supuesto, también en los medios de comunicación. Eso lo lanzó de alguna manera a la arena política y en algún momento, hace algunos años atrás, tomó la decisión de volcarse a la posibilidad de ser candidato. Fue candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, la principal ciudad de la República Argentina, la capital de este país, y a partir de allí inició una carrera presidencial que para muchos era absolutamente imposible y bueno, en el día de ayer se coronó ese proceso electoral, hay que decirlo, con un gobierno nacional que ha fracasado en todos sus frentes, con una inflación proyectada de ya más de 140% anual y con posibilidades de que se esté realizando un proceso hiperinflacionario. En ese contexto gana Javier Milei, nucleando el enojo, la bronca, la impotencia de un pueblo argentino que no siente que no merece estar en estas condiciones. Habla Javier Milei de dolarizar la economía, de destruir hasta sus cimientos el Banco Central Argentino, de reducir el Estado, de eliminar ministerios como el de la mujer, las entidades relacionadas con los derechos más progresistas que han adquirido los argentinos. Eso en la campaña electoral a un sector de los argentinos le sonó muy bien, pero ya en la ejecución del gobierno, Alberto, ¿será posible? Bueno, eso va a depender ahora de la praxis política, ¿no? Empieza ahora una nueva etapa que tiene que ver con cómo instrumentar ideas que fueron planteadas en la campaña. Y en ese sentido, a medida que fueron pasando los turnos electorales, Javier Milei ha sido en ese sentido mucho más cauto y prudente a la hora de plantear sus ideas sin claudicar en sus convicciones, sobre todo lo que tiene que ver con la instrumentación de los plazos. Se habla, por ejemplo, de una salida del sistema monetario argentino que podría demandar probablemente entre 18 y 24 meses. Hay un montón de reformas en el camino que hay que hacer previamente para poder ingresar al sendero de la dolarización. El proyecto sigue en pie, habrá que ver cómo se instrumenta y, por supuesto, si se consiguen los apoyos parlamentarios, que eso también es importante, porque es una república, un país federal, tiene 24 distritos electorales, tiene gobernadores provinciales, todo ese engranaje bastante complejo que garantiza la imposibilidad de la concentración del poder, también va a ser un desafío gigantesco para un dirigente político que no tiene gobernadores, que no tiene ni intendentes ni concejales y diputados en gran número y que por supuesto tendrá que trabajar muy duro para construir esa mayoría que le dé gobernabilidad y certezas para sus decisiones. Sí, señor Medina, justamente quiero que ahondemos en ese tema y hablemos de la gobernabilidad, teniendo en cuenta que él ha sido un crítico muy importante de lo que él ha denominado la casta política. ¿Le va a tocar gobernar con eso que él ha denominado la casta política? ¿Cómo va a hacer él para lograr algún tipo de gobernabilidad cuando, como decimos los colombianos, les tiró tan duro en campaña? Bueno, habrá que ver cómo funciona eso en la práctica, ¿no? Algunos gestos se vieron en el día de ayer, el apoyo del presidente Mauricio Macri, expresidente de la Nación Argentina, líder natural de Juntos por el Cambio, el espacio que salió tercero en las elecciones nacionales del 22 de octubre, es una primera señal en esa dirección. Habrá que ver si finalmente eso solamente fue un apoyo en términos del control electoral de la elección o si eventualmente eso significa la integración de dirigentes políticos de Juntos por el Cambio al gabinete de Javier Milei, que se va a constituir en muy pocos días más, cuando el 10 de diciembre le toque el turno de iniciar
su próximo mandato. Hay que decir también que en la Argentina las dos cámaras, el Senado y diputados, no tienen mayoría de ningún sector de la política y que será imprescindible, por lo tanto, construir alianzas que posibiliten la aprobación de las leyes que las reformas prometidas por Javier Milei necesitan para poder viabilizarse. Vamos a ver cómo se configura eso. Se inicia hoy una etapa política en Argentina diferente, tendrá que convivir con parte de esa casta que tanto criticó. Por supuesto, en el discurso de anoche se abrió la puerta para que muchos de los que hasta aquí lo combatían puedan ser parte de este proceso, porque claramente lo que hizo fue intentar hacer una puerta gigantesca para que ingresen aquellos que hasta aquí despotricaban contra sus planteos. Veremos cómo se va configurando esto en Argentina. Será un día a día, un difícil día a día en Argentina de acá al 10 de diciembre y, por supuesto, veremos cómo se va configurando a partir de ahora la nueva política. Hay una bisagra en la historia argentina a partir de la elección de ayer, sin ninguna duda, primer presidente electo en la República Argentina, outsider, sin una fuerza política consolidada, sin gobernadores, sin intendentes. No hay antecedentes en la historia argentina y, por otro lado, es el porcentaje de votos más alto que ha conseguido un presidente en democracia en la República Argentina. Claro, Alberto, de hecho, y en esa misma línea que usted está planteando, quienes comparan a Milei con Donald Trump, pues también dicen algunas cosas. Donald Trump tenía, por ejemplo, al Partido Republicano detrás, tiene una fuerza económica importante. En el caso de Bolsonaro tiene a los militares también de su lado, pero en el caso de Milei, usted ya lo decía, no tiene una formación política muy formada, muy estructurada, y eso podría ser mucho más compleja esa tarea. ¿Ustedes cómo ven desde ese ámbito ese futuro para Milei? Es un gran signo de interrogante ese que tú planteas, porque claramente estamos frente a una persona que no ha tenido experiencia, pero también es cierto que el argentino promedio lo ha votado justamente porque no tiene experiencia, porque la falta de experiencia también es sinónimo de falta de prontuario político, ¿no? Es decir, no tiene en sus espaldas que explicar gestiones fallidas, como sí lo han tenido que explicar los candidatos tanto del oficialismo actual como de los oficialismos anteriores. El sistema político argentino está quebrado, venimos de 40 años de recuperación de la democracia y lamentablemente los objetivos del sistema democrático en la República Argentina no han sido cumplidos de ninguna manera y por eso hoy la sociedad elige el camino de sumar a esta carrera a un personaje justamente sin experiencia. Veremos cómo se instrumenta finalmente esta cuestión y por supuesto que estamos todos con mucha incertidumbre respecto a cómo se va a configurar ese escenario. Hoy la pertenencia al sistema político en la Argentina no es una fortaleza, pero sin lugar a dudas Javier Milei tendrá que mostrar que es capaz de construir poder, que es capaz de construir vínculos y consensos para poder gobernar, y ese es el gran desafío que le esperas, no solamente desde el 10 de diciembre, yo me animaría a decir que desde hoy mismo. Hoy va a haber una reunión con el presidente de la Nación actual, del presidente electo, con el presidente que está gobernando en este momento, para hablar de la transición, una transición que se empieza a complejizar, porque hasta ayer candidato Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno actual, anticipó que probablemente se tome una licencia como ministro, con lo cual el país quedaría a la deriva durante 20 días con un presidente que ya está ausente del poder, con una vicepresidenta que tampoco tiene el poder en sus manos y, por supuesto, con un ministro de Economía que fue candidato hasta ayer y que hoy, por supuesto, ya no tiene más ninguna expectativa de poder y probablemente eso haga que el sistema colapse antes de tiempo, ¿no? En un país que está esperando, por otro lado, un gran cimbronazo económico en el mes de diciembre, cuando el nuevo presidente asuma, porque todas las variables económicas fueron artificialmente manipuladas durante la campaña electoral para evitar eventualmente un daño político al oficialismo. Hoy, con esa situación en la mano, probablemente estemos frente a una crisis económica en Argentina de enorme magnitud, que veremos cuánto tiempo nos lleva transitarla, cómo la vamos a transitar como sociedad y si la gente va a tener la paciencia suficiente para esperar el tiempo que las soluciones demandan. Alberto, Javier Milei es un hombre controvertido desde su presencia en los medios de comunicación, un hombre que dice que habla con su mascota fallecida, un hombre que incluso ha tocado las puertas del misticismo, del esoterismo, del cual hasta ahora se conoce una pareja en medio de estas semanas previas a la segunda vuelta electoral. Y incluso en su círculo más cercano se le conoce como el loco. Con todas estas consideraciones, ¿por qué cree usted que los votantes argentinos se decantaron por la figura de Javier Milei para la presidencia?
Bueno, yo creo que básicamente por dos razones. Primero, porque los detractores de Milei, que se consideran cuerdos y que se consideran gente profesional, que conoce la política, ha fracasado. El país tiene 140% de inflación sin el loco. El país no tiene más del 40% de pobreza y el 10% de indigentes sin el loco y sin el outsider. Es decir, la construcción de los políticos profesionales evidentemente ha fracasado y no es lo que opino yo, sino lo que opina la sociedad, que evidentemente ha elegido el camino de buscar un personaje por fuera del sistema y no por dentro del sistema. Y por otro lado, y hay que decirlo también con todas las letras, es la primera vez que Argentina elige a un economista como presidente. Siendo que es un país que tiene problemas económicos severos, una inflación que es un tema absolutamente superado en la enorme cantidad de países del mundo, que Argentina figura en el podio de los países con más inflación, bueno, eso tiene alguna cuota de racionalidad en términos de la elección para que la sociedad haya elegido un economista que conoce el problema económico, que dice saber cómo se resuelve y cómo exterminar este flagelo que persigue Argentina hace muchas décadas, porque la inflación no es nueva como mecanismo de convivencia para los argentinos y por supuesto hay un hartazgo, un cansancio con las promesas falsas, con las mentiras. Yo le atribuyo también un importante mérito a Javier Milei en haber sido auténtico. Esto que usted describe como una cosa un poco rara, porque habla con su perro fallecido, porque tiene esta cuestión mística, muestra a un hombre desacartonado, sin estos coaching que están tan de moda, que muestran lo mejor del candidato y ocultan todo lo otro. Creo que la gente lo ve como auténtico y entonces lo ve como un argentino más, como un argentino que está en el promedio, frente a lo otro, que es artificial, absolutamente disfrazado, con gente que se ha enriquecido y que no puede explicar su patrimonio. Son muchos años de corrupción, son muchos años de fracasos económicos. Eso explica en buena medida por qué el argentino promedio decidió probar, y pongo probar la palabra con comillas, una variable absolutamente diferente. Pues Alberto, mucha suerte para Argentina en todo el proceso que se viene. El próximo 10 de diciembre, por supuesto, la posesión, y estaremos muy atentos aquí desde la Radio Nacional de Colombia, el canal institucional de lo que pasa allí en este país hermano. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hasta pronto y muchas gracias por su gentileza. Es Alberto Medina, periodista, analista político que nos atendía allí desde